Shalom, sean muy bienvenidos a nuestro canal de Prejóvenes Peregrinando. Mi nombre es Jaim y mi compañera en este proyecto es Angie. En esta ocasión continuamos con la segunda parte de nuestro proyecto de la carta a los romanos. Para comenzar, Angie nos ayudará con la introducción. Adelante. Shalom a todos, muchas gracias Jaime. Mi nombre es Angie y en esta ocasión analizaremos la alegoría que usa Shaul de Tarso en la carta a los romanos en el capítulo 11, en donde vemos que se refiere a los escogidos del Padre como ramas parte de un olivo. ¿Por qué escogimos este tema? Queremos entender más a profundidad el tema del olivo y cómo y por qué es que Shaul comparó a los gentiles y al pueblo de Israel con un olivo natural y uno silvestre. También por qué es que él hace esas comparaciones y cuál es el mensaje para el creyente en el Eterno a través del Mesías. Además, cómo es que como jóvenes hemos sido sacados del mundo para ser injertados a ese olivo natural por medio del Mesías. A través de la elaboración de este proyecto, nos gustaría aprender y entender más por qué Shaul se expresa de esta manera a través de una alegoría. ¿Qué mensaje tiene el mapa mental? El gráfico comprende de un mapa mental con el mensaje de la alegoría del olivo, ya que en Romanos 11, Shaul de Tarso usa la figura del olivo para explicar la relación que tenía el pueblo de Israel con el Eterno, la cual ahora es a través de Yeshua, quien vino a abrirnos la puerta para ser parte de su pueblo. Estando el grupo de los gentiles y conversos y los que tenían el linaje de Abraham que había en la época antigua, formando en el centro estos dos grupos el cuerpo del Mesías completo, de los cuales hablaremos a continuación. ¿Qué quiere decir la figura del olivo? Sabemos que en aquella época los olivos eran muy comunes, ya que en la región formaban parte de la dieta y agricultura, y especialmente habían olivos que eran sembrados y cuidados por los habitantes de aquella época y lugar, y muchos eran sus usos y especies. También por eso es que vemos que se hace mención de él en múltiples partes de la escritura, más comúnmente a partir de la época de Israel y sus reyes ya establecidos en la tierra prometida, una vez más debido a la región. Como ya hemos mencionado, solían crecer y ser cuidados por las personas, teniendo diferentes usos. Por otra parte, había los cuales crecían en el campo de manera silvestre y salvaje, sin intervención humana. Shaul, al hacer esta comparación, trata de explicar que una planta silvestre no ha recibido ningún tipo de cuidado, no ha tenido intervención alguna y es más vulnerable por esta razón. En cambio, era común que los olivos que se sembraban bajo cuidados y en ciertas condiciones tuvieran otro tipo de crecimiento. Veamos algunos de los elementos o partes que se mencionan en la alegoría, con distintas representaciones y sombras entre ellas. El olivo natural y el silvestre, sus ramas, la savia y las raíces. No es la primera vez que Shaul hacía uso de alegorías en sus cartas, incluso el mismo Mesías hacía lo mismo en repetidas ocasiones en sus parábolas. Cada una de ellas tenía un entendimiento y un significado, y algunas de ellas aún son aplicables para nosotros. Es entonces cuando entra su alegoría. Él explica que hay un olivo el cual representa todo Israel, cuyas ramas y raíz son Yeshua, que nutre a través de su enseñanza. Sus ramas naturales solo podían estar en ese árbol a través del mismo Mesías, de lo contrario serían arrancadas. Hay otras ramas de algún otro olivo que no tiene ninguna relación con el anterior, pero que al momento de sentir interés por la enseñanza del Mesías y la salvación, se suelta del olivo silvestre y, por el favor del Padre, viene a añadirse como rama del olivo natural a ser parte del remanente para salvación en el espacio de las ramas que fueron arrancadas. Veamos los aspectos importantes dentro de esta alegoría.
El olivo natural, el cual era todo el pueblo de Israel al principio, pero solamente aquel remanente que creyó en Yeshua y que estaba siendo restaurado en el primer siglo, permaneció allí. Sin embargo, aquellos que no lo reconocieron y lo despreciaron como el enviado del Eterno, se convirtieron en ramas desgajadas del olivo natural, y no hay forma de que regresen si no es por medio del Mesías Yeshua. Como sabemos, a Abraham se le dio una promesa, que a través de su simiente vendría el Mesías, en el cual estarían los gentiles, las naciones, a través de él. Entonces la simiente es ese olivo natural, aquel remanente que, al igual que Abraham, permaneció fiel a la promesa. Sin embargo, no por tener este linaje físico, significaba que sin importar lo que hicieran, seguirían siendo parte de ese remanente. Al contrario, en el caso de algunos israelitas, y en la mayoría de los casos, aun conociendo su ascendencia y propósito y habiendo crecido con este conocimiento en común, pecaban deliberadamente y por lo tanto eran conscientes de su desobediencia. Hoy en día esto es en definitiva distinto debido a que el Mesías se ha entregado por nosotros, por lo cual ya no importa si tenemos linaje o no para ser parte del olivo natural, ya que incluso antes tampoco lo era. Esto ha sido muchas veces mal interpretado y hay quienes ponen más énfasis en ser parte de alguna clase de linaje, pero como ya hemos visto, no tiene ningún sentido que perdamos el tiempo y nos preocupemos por ese tipo de detalles, ya que sabemos que el Eterno quiso llamar a todas las naciones sin importar de dónde vinieran. El olivo silvestre son aquellos que no eran parte del pueblo de Israel, los gentiles, descritos en algunas versiones como griegos, dando a entender que nunca fueron parte del pueblo apartado, ni sus antepasados en los antiguos patriarcas, pero que sí aceptaron al Mesías y recibieron el favor del Eterno a través de él. Este olivo silvestre es traído de afuera hacia el olivo natural e injertado contra natura, añadiéndose y ocupando los lugares de las ramas que fueron desgajadas por su incredulidad. La savia representa la riqueza de la palabra del Padre, la cual nutre y se esparce a todos nosotros, las ramas, para que así nuestro crecimiento espiritual sea conforme a su voluntad y orden. A su vez, la savia representa el shalom que tenemos en él, nos trae gratitud y deseo de servirle, y como el ruach nos ayuda en momentos de necesidad. También es esa agua viva la cual todos tienen la oportunidad de recibir y que su sed fuese saciada eternamente, es decir, nos haría encontrar nuestro propósito y nos ayudaría a vivir una vida consagrada y recta, la cual también nos trae bendición. Las raíces están representando la base de este olivo y cuando nosotros venimos a ser parte de él, estamos siendo parte del mismo árbol cuya raíz es el Mesías. No todo el que se dice ser Israel es israelita. No se trata de un linaje, sino de lo que define la palabra Israel. El israelita verdadero es el que se apega al Eterno, el que va con el Eterno y no lo deja hasta que lo bendice. Es decir, Israel es el que se aferra y permanece en el Padre. Una persona puede tener linaje, pero no tendrá la esencia espiritualmente de lo que en verdad es ser Israel. El Eterno no busca un linaje, sino almas que le busquen de verdad después de haber escuchado o recibido el mensaje y creído en la promesa. Esas personas son las que son parte del olivo natural. Un ejemplo en la escritura es el de los fariseos. Ellos le dijeron a Yeshua que eran hijos de Abraham, pero él les contestó que si realmente lo fueran, harían las obras que él hizo. Y es que dentro de este grupo religioso había tanto como conversos, es decir, aquellos que eran de otras naciones pero adoptaron la religión, obviamente de manera errónea ya que negaban al Mesías, como también había con linaje y con sus ancestros en algunas de las 12 tribus. Entonces aquí encontramos que Yeshua lo único que buscaba ver de ellos eran sus obras y convicciones. Como jóvenes, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida?
Como creyentes en Yeshua, hemos entendido que no pertenecemos al mundo, no importa nuestro origen o dónde hayamos nacido, todos debemos ir al mismo lugar, del cual también venimos, por lo cual también hemos entendido nuestro propósito, al igual que todas las naciones, esos olivos que no conocieron al Padre. Nos soltamos y nos acercamos a Yeshua, quien es como un puente hacia la salvación, y nos ayuda a ser aprobados para ser parte de Él. Es como nuestro pase, el cual nos ganamos con obediencia y dedicación en ser firmes. Asimismo, es nuestro deber esforzarnos para permanecer en el olivo natural, dando buen fruto, de lo contrario seremos arrancados también. Como Yeshua dijo, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. También dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Y en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podrán hacer. Lo que quiere decir es que tenemos que permanecer como el pámpano en la vid, nutridos por él y consagrados con ese entendimiento. De lo contrario no daremos fruto y seremos echados al fuego. No tendremos nada que aportar. También aprendemos a ser felices en la vida que el Eterno quiere para nosotros y es parte del Shalom en él. Además de que por muy distante que sea nuestra forma de vivir en comparación con el mundo y sus distintos afanes, como dice Shaul en Romanos 12:2, no se adapten al mundo, sino sean transformados por la renovación de la mente, para que conozcan cuál es la voluntad del Eterno, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Debemos recordar siempre lo que el Mesías hizo a través de su Corbán, para que nosotros, los de las naciones, pudiéramos ser injertados y así ser parte del olivo natural, aun siendo un olivo silvestre. Debemos tener presente que nosotros solo somos añadidos por el favor del Padre, no debemos jactarnos ni confiarnos porque también podemos ser desgajados, al igual que los que no aceptaron al Mesías. Como él dijo, aquellos que estén en rebeldía seguirán alejándose, pero aquellos que estén ya en la fe sigan aumentándola. No nos confiemos ni creamos ya estar sostenidos, sino mantengámonos como parte de ese olivo, ya que cuando menos nos podamos dar cuenta, podemos ser movidos al olivo descuidado, el silvestre. Y si los que ya eran parte del olivo natural fueron arrancados, ¿cómo no va a desgajar el Eterno al olivo silvestre que se injertó al olivo natural? Si desobedecemos, si no somos congruentes. Es como si, siendo ya ramas de este olivo, fuésemos una plaga y en un intento de ayudar a alguien, por ejemplo, pudiéramos causar desviación. Por eso pongamos atención no solo con nosotros, sino en mantenernos humildemente frente a los demás, sin estar en desacuerdos, y si es alguien más quien está haciendo piedra de tropiezo, sabiendo lo que el Eterno busca de nosotros como creyentes, podemos acercarnos y juzgar siempre y cuando con intención de edificar, porque realmente podemos ver nuestro débil estado de firmeza como humanos, y Shaul vuelve a exhortarnos en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entendiendo esto, podemos poner ejemplos como el de la familia o nuestros círculos sociales. Por ejemplo, es común que en nuestra familia se hallen personas que no estén en la fe, o lo común en nuestra sociedad, que dicen leer la Biblia, lo cual sabemos que suele ser de manera errónea. Nosotros en ese tipo de situaciones podemos identificarnos como parte de esa familia física, recibiendo y dando apoyo. Pero incluso allí debemos entender que espiritualmente pertenecemos a grupos distintos u olivos distintos e incluso podemos sentirnos ajenos a ellos, inclusive con nuestras costumbres, por ejemplo, cultura, creencias, gente, etc., conociendo nuestro propósito como peregrinos en esta tierra al saber que estamos de paso, hasta que ese tipo de personas no sientan interés por lo que el Eterno enseña. Nosotros guardemos una buena relación de familia, pero siempre rechazando lo que nos ofrezcan o hagan, sabiendo que para nosotros no es correcto.
ya sea alimento, eventos o fiestas, temas de conversación, creencias, etc. En todo momento tenemos presente nuestra fe para contrarrestar todo eso. De igual forma, si se trata de conocidos, tenemos el deber de rechazar o seríamos igual de culpables que ellos al convivir con ellos, incluso más por asimilarnos. Por supuesto, siempre debemos guardar respeto al momento de decir no. Y cuando se traten de pecados de inmoralidad, libertinaje o violencia, alejarnos de esas personas por completo y sin causar males. En resumen, hay muchas formas en las cuales podemos aplicarlo y las situaciones y casos que se presenten muchas veces pueden ser impredecibles. Por eso, habiendo entendido cómo somos apartados, gracias a que Shaul nos facilitó la idea con una alegoría, no tengamos excusa y seamos listos al momento de actuar y mantengamos nuestro preciado lugar en el olivo al que ya pertenecemos. ¿Qué hemos aprendido de los capítulos 9 al 16 de la carta a los romanos? En los últimos capítulos de esta carta hemos visto cómo Shaul continúa exhortando a los creyentes y aconsejándoles. Les trae entendimiento para el plan de salvación y les enseña cómo vivir una vida decente frente a los demás y agradable frente al Padre. Vimos cómo hemos sido llamados como parte de un plan de redención, ya que si no fuera por estar dentro de él, el resto de nuestra vida podría ser desordenada y para lo que nosotros queramos. En lugar de eso, evitemos confiarnos. Hemos visto cómo cita a enviados, profetas y muchos otros personajes tomando su correcta interpretación. También hemos aprendido cómo esta carta se puede dividir en tres. 1. No es por obras sino por fe, pero la fe sin obras está muerta y esto se confirma con los mandamientos, los cuales nos piden que actuemos y no solo tengamos la intención o nos guiemos por una emoción. 2. La predestinación, el olivo natural y el olivo silvestre. Debemos estar agradecidos por la oportunidad que se nos está dando, el favor del Eterno. 3. El servicio al Eterno y ayuda al prójimo. Debemos ser piedras vivas y luz y sal y ser de apoyo para ayudar a otros a acercarse al Padre en lugar de ser piedras de tropiezo. Vimos cómo Shaul exhorta sus ejemplos y alegorías y su ejemplo de cómo nosotros debemos actuar frente a otros, ya sea que estén en sintonía con nosotros en enemistad o en proceso de un entendimiento en la fe. Aprendimos cómo Shaul estuvo rodeado de estorbos, peligros y enemigos hasta el punto de que su vida terminó en consecuencia de cómo él difundía la palabra del Padre, cosa que a más de uno le desagradó y sigue habiendo rebeldía. Pero aún así él perseveró y se alegraba sabiendo que ese padecimiento era ganancia. Y aún hoy hay quienes viven cegados, por eso sepamos que como siervos pueden haber dificultades y obstáculos. Pero no se comparan con la misión de Shaul como enviado, aunque en realidad tenemos el mismo propósito y al contrario es ganancia y motivo para continuar. Aprendimos cómo debemos actuar no según nuestra propia opinión o con nuestras costumbres como base, sino aprender a recibir el orden del Padre para estar en Shalom con Él. De la misma forma, al convivir con otros que tengan pensamientos o costumbres propias y probablemente sean celosos de ellas y les cueste trabajo dejarlas, aprender a recibirlos sin crear contienda y mejor ayudarlos a perseverar. O bien, si son rebeldes, saber juzgar según sus obras y alejarnos para evitar caer en su misma transgresión, si es que la tienen. Asimismo nosotros, al actuar, evitar ser piedra de tropiezo y asegurarnos de no estar juzgando a alguien por algo que nosotros también hacemos. Hemos aprendido que no debemos temer al mundo o preocuparnos por ser alguien aquí, sino permanecer con fe y aceptar que en muchas ocasiones venimos a estar en desacuerdo con el mundo, no asimilándonos ni temiendo por nuestra vida aquí, porque nuestra ciudadanía es celestial, no terrenal. Finalmente podemos concluir con que
Es importante saber la interpretación correcta de esta alegoría porque ha sido mal interpretada por muchos que dicen conocer la escritura. El mismo Shaul es un ejemplo de cómo alguien del olivo natural podía ser arrancado, ya que si conocemos su historia, veremos que no ganaba nada con su linaje, ya que ni siquiera entendía su propósito, pero el Eterno lo rescató cuando se le manifestó para evitar ser descajado. No solamente a través de la alegoría del olivo aprendemos la importancia de permanecer en el Padre, sino que en toda la Escritura. El Padre nos llama a permanecer y seguir esforzándonos durante todo nuestro peregrinar y así no llegar a creer que ya hemos llegado a la meta de las moradas celestiales, sino que solamente hemos entendido nuestro propósito. Y todavía estamos en la prueba en donde no debemos salirnos del camino correcto, ya que si aún no lo hemos entendido, será posible que nos desviemos y aunque tal vez no lo entendamos todo al 100%, somos conscientes de nuestro deber, el cual es permanecer y perseverar. No tenemos excusa. Por eso debemos seguir el ejemplo de Yeshua, andar como Él anduvo y obedecer y perseverar hasta el fin. Estas son características de un creyente y es lo que nos hace diferentes al resto del mundo. Como creyentes en el Mesías que hemos sido injertados en este olivo natural, debemos seguir santificándonos más para ser dignos de seguir siendo parte del Israel espiritual, el pueblo del Eterno, estar en un mismo ruaj con el Padre y así ser miembros de la familia de nuestro Elohim. Al saber que somos parte de este remanente que creyó, no debemos confiarnos ni creernos superiores a otros. Al contrario, seguimos siendo vulnerables y continuamos caminando en la misma forma que Yeshua, sus emisarios y enviados anduvieron, como vemos en el verso 22 de este capítulo. Como parte de nuestro propósito, debemos saber aprovechar nuestro tiempo y si tenemos oportunidad, ser piedras vivas, luz y sal para otros antes que piedras de tropiezo, porque de igual forma cargaremos con consecuencias por ello y será más grave el pecado. Como parte del remanente, nos preocupamos más por permanecer y progresar que por nuestra vida temporal y preocupaciones vanas, siendo lo que más importa nuestras obras y fe. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Si este video fue de edificación, puedes apoyarnos con tu like y compartiéndolo. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo más contenido que esperamos también sea de edificación. Shalom. Esperamos hayan aprendido junto con nosotros. Sigamos creciendo en entendimiento y perseverando diariamente para seguir siendo parte de este olivo natural. Hazak Hazak, bendiciones y shalom.